A continuación vamos a escuchar a nuestro compañero Víctor Rodríguez. Él es integrante de la Dirección Política Nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. Es miembro de esta coordinadora desde 1981 y de la Dirección Política Nacional desde 2013. Es egresado de la Normal de Ayotzinapa en 1981. También es egresado de la Escuela Normal Superior de la Universidad Autónoma de Guerrero, coordinador general del periódico Autónomas y es autor del libro La Rebelión de los Chapulines, que próximamente se va a publicar, y cofundador del Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa, MECRE-CENTE. Bienvenido, compañero Víctor. Él nos trae también una presentación en PowerPoint. Entonces, permítanme, la voy a presentar. Eli, ¿me quieres por favor hacer anfitriona de nuevo? Porque ya nada más estás tú. Ah, no, estás tú, Luis. Por favor, ¿me podrías regresar? Ser, anfitrión, ahí está. Muchas gracias. Ah, no, Luis, ¿me podrías poner de anfitriona de nuevo, por favor? Es que te dejé ser anfitrión. Luis, se me hace que apagó el sonido para... Luis, ¿me podrías poner de anfitriona, por favor? Gracias. Entonces vamos a compartir la presentación que nos trae el compañero Víctor. Si ya se ve ahí, ¿me pueden avisar, por favor? Adelante, compañero Víctor Rodríguez, bienvenido. Compañero Víctor Rodríguez, ¿sí estás por ahí? Sí, ya estaba platicando, pero no había activado el micrófono, perdón. Decirles que estoy muy agradecido por esta invitación a el debate, análisis, reflexión y construcción de perspectivas contra la precarización docente. Me parece que construir una estrategia para combatir este ejercicio antidemocrático del neoliberalismo que se conoce como precarización, nos ayuda a intercambiar puntos de vista, sí, y nos posibilita a construir alternativas concretas, es decir, pasar de la reflexión a la acción. En nuestro caso, somos parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y tuvimos una experiencia desde 1979 en que se da el boom petrolero en Chiapas fundamentalmente, cuando el salario de los trabajadores se compacta y se genera una gran inflación a nivel nacional, lo cual genera también de manera natural una reacción organizativa y política en contra de este, digamos, modelo neoliberal que, como bien lo decía Luis, viene desde mediados de los 70, se ha enraizado ya en nuestro país alrededor de los, digamos, finales de los principios de los 80 y afecta, precariza, reduce las condiciones de trabajo de los trabajadores y esta flexibilización laboral afecta también a los sindicatos,
en nuestro caso, teníamos antes un ingreso automático a la plaza docente y pues vemos cómo será el proceso que Luis también nos parte después una reforma laboral que establece Peña Nieto en el Pacto del Marco por México. Esta precarización entonces nos va a provocar, nos va a generar que los derechos laborales, profesionales y humanos de los trabajadores se vean conculcados. Frente a ello, como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, iniciamos una resistencia desde 1979. En Chiapas surge la Coordinadora Nacional de Trabajadores de diferentes referentes del país que se dan cita para formar un foro y posteriormente construirse de manera puntual la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta práctica de la coordinadora tiene que plantearse como una antítesis contra el charrismo sindical enquistado en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que mientras que los charros se supeditan a las políticas gubernamentales o del Estado, la coordinadora se resiste, se organiza y enfrenta a la política neoliberal de aquella época. Es así como se da una antítesis, decíamos, de sumisión y rebeldía. Por un lado, quienes adoptan todos los designios que y de otro, aquellos que enfrentamos, que enfrentan, que resisten, que se oponen y que mantienen la resistencia. Se dan 4 oleadas de 1979 a la fecha. La oleada donde surge la coordinadora como tal, en 1979. En 1989 se da una segunda oleada donde se democratizan varias secciones, entre ellas la sección 9ª del Distrito Federal, posteriormente la sección y enseguida la sección 22 de Oaxaca. Se da este proceso bastante interesante y una tercera oleada se da la resistencia contra la casi privatización del ISSSTE, puesto que se implementa una reforma donde los derechos laborales, médicos, asistenciales, económicos y políticos de los trabajadores se ven reducidos, por lo tanto, medio nuevamente nace o surge de nueva cuenta en las calles. Y en la cuarta oleada, que es la que nos interesa destacar un poco más, después de 41 años de resistencia contra gobiernos neoliberales, donde encontramos compañeros reprimidos, donde se da un proceso incluso de persecución, donde se asesina Cerraste tu micrófono, compañero Víctor. Si algo pasó de la señal, decíamos que en esta última etapa de resistencia que nos llamamos la madre de todas las batallas, es en sí la síntesis de la conjunción o la resistencia que la Coordinadora Nacional ha venido acumulando por más de 40 años. Se da en el pacto, en el marco del Pacto por México, se da una reforma educativa o pseudo reforma educativa, como la llamamos nosotros, de que se filtra en primera instancia una redacción de lo que va a ser la reforma educativa, en la cual se establece que los trabajadores de la educación, para mantenerse en servicio, tendrán que someterse
a una evaluación y que de no aprobarse esta evaluación, los trabajadores tendrán que ser transferidos a otra dependencia para seguir desempeñando sus funciones con ciertas variantes en donde se permite varias veces aplicar el examen, pero jamás se conoce quién califica, quién evalúa, cómo se evalúa, cuántos resultados, cuántos aciertos o errores tuvo el maestro en esta evaluación, no se conoce quién elabora los instrumentos para la evaluación, de tal forma que en 2013 los primeros que le entran al baile, como decimos nosotros, después de conocerse o filtrarse esta información, son los compañeros de Guerrero fundamentalmente, y posteriormente los demás contingentes que conformamos la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se da también, decíamos, una álgida represión en contra de la CENTE y se encarcelan compañeros. En el caso de Nochistlán, se asesinan a ocho trabajadores, a 8 campesinos y vecinos de la población, a los dirigentes, se les traslada incluso a Almoloya y se genera todo un proceso de represión. En 2013 también somos desalojados del Zócalo de la Ciudad de México y aún así con una resistencia tenaz, pues la CENTE logra sortear después de 6 años de resistencia esta mal llamada reforma educativa y logramos que se le quite el carácter o el filo o digamos atentatorio al arrancar a través de la movilización que se quite el concepto de evaluación para la permanencia. Solamente se queda la evaluación para el ingreso y la evaluación para el ascenso o para obtener una categoría inmediata superior. Esa es la embestida más cruda que tiene la coordinadora, más de 300 asesinados desde 1979, infinidad de compañeros presos, pero al final de cuentas hoy nos encontramos en una etapa que tiene que ver con el post-neoliberalismo, dice Andrés Manuel López Obrador. ¿Gustan pasar a la otra, por favor, a la otra imagen? En donde después de su triunfo electoral, López Obrador propone y convoca a los maestros para integrarse a la nueva reforma, digamos, educativa, la cual nosotros consideramos que es insustancial, que es insuficiente, que no tiene mucha distancia de la reforma peñista, puesto que solamente nos quita la espada de Damocles, por decirlo así, y se permite que el trabajador ya no tenga que evaluarse, pero aún tenemos el problema de que para poder ingresar al servicio se tiene que hacer una evaluación, algo semejante a lo que se acaba de mencionar hace un momento, cuando que antes era un derecho que se ha alcanzado por el trabajador, el hecho de que al egresar de una normal oficial se pudiera acceder a una plaza sin necesidad de una evaluación. Entonces, seguimos, aún con este decreto del 15 de mayo del 2019, seguimos en condiciones semejantes. Ahora quiero precisar, hemos tenido 16 mesas de trabajo con el presidente de la República. En efecto, se han podido resarcir algunas consecuencias de la reforma, pero el problema fundamental que nosotros señalamos es que después de 6 meses, un día, podíamos nosotros lograr la basificación por derecho escalafonario. Sin embargo, a la fecha, podido arrancar esa conquista en todo el país. Compañeros han tenido o han mantenido, se ha logrado basificar a un porcentaje determinado de compañeros de plazas, pero en los estados donde nuestra resistencia es menor, la situación sigue exactamente igual. Por lo tanto,
Como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hemos establecido 4 rutas. 4 rutas que ver con esto que te refiere el tema respecto a nuestra estrategia. Una ruta organizativa, es decir, de estructuras en los estados para lograr las demandas del pliego, las demandas que contiene nuestro pliego petitorio estatal y el pliego petitorio nacional. Generamos instancias de organización en el seno de la coordinadora e incluso hemos coincidido con los compañeros del CENSUICIC en algunas actividades que tienen que ver con la reflexión y el análisis de la actual etapa del neoliberalismo. Tenemos otra etapa que conocemos nosotros como la estrategia, más bien, otra estrategia que se conoce como la estrategia política, es decir, el proceso de organización, de resistencia, de movilización, acción. Durante los 41 años que tiene la coordinadora, ha generado 22 principios, de los cuales trata o intentan darnos luz para desarrollar nuestra resistencia contra pues las políticas del Estado. Y desarrollamos una táctica que le llamamos movilización, negociación, movilización. ¿Perdón? Compañero, le quedan 3 minutos. Pensé que eran 25, me habían dicho. Estaba yo bien emocionado, apenas inspirándome. No. Pero agradezco mucho, Van. Entre 15 y 20 minutos. Ok. Entonces, está bien. Decíamos entonces, generamos 4 rutas: la ruta organizativa, la ruta jurídica, la ruta pedagógica, con varios proyectos también que se han construido en varios estados del país, y en el último de los, o uno de los complementos de esta estrategia que desarrollamos es la estrategia jurídica. Nosotros, el tema de la precarización, tenemos compañeros que tienen de 10, 15 y hasta 20 años de trabajo sin haber logrado su basificación. Y por la resistencia que se implementó contra la reforma educativa, los compañeros se negaron a evaluarse y por lo tanto hoy hemos desarrollado una ruta jurídica a través de un amparo. En el Estado de México lo estamos desarrollando por segunda ocasión, ya a nivel nacional lo implementamos también, más de 80,000 amparos. En el caso del Estado de México ahora tenemos alrededor de 400 amparos, procesos jurídicos que combinamos con la lucha política, con la resistencia y con la organización. Quisiera ir cerrando esta participación para no robar tiempo a los compañeros, en el sentido de que ante la problemática que enfrentamos de precarización de las condiciones laborales de los trabajadores, no nos queda más que un proceso de resistencia contra cualquier tipo de gobierno al que tengamos que enfrentarnos los trabajadores, llámese del color que sea, tenga consenso o sin consenso. Mientras las demandas de los trabajadores no sean resueltas, es un derecho pasar de la teoría a la acción, de organizarnos, de actuar en conjunto, de convocar a un proceso de organización, de concientización para aquellos compañeros, como los compañeros eventuales que tenemos en diferentes, digamos, dependencias, para que se incorporen a las resistencias. Los compañeros del SUTIEMS, los semiescolarizados que conocemos nosotros, que viven en condiciones precarias, casi como si estuvieran en la tienda de raya, llamamos, los convocamos a organizarnos de manera conjunta y que estos foros, estos espacios de reflexión y análisis no se conviertan en una catarsis, sino se conviertan en un punto de partida que catapulte la organización de los trabajadores. Desde el punto de vista de la coordinadora, estamos proponiendo la construcción de un frente único de lucha que tiene que ver con la suma de todas las voluntades, capacidades, recursos, sentimientos, subjetividades, para conformar torrente con los
que no las necesidades de los trabajadores. Hasta la victoria siempre, y perdón, me extendí, si me sobra tiempo, me avisan, por favor. Muchas gracias, compañero Víctor, muy ilustrativo todo lo que nos has presentado. Es un gusto tenerte acá porque siempre lo he manifestado y creo que muchos pensamos lo mismo. La CENTE es un gran referente de lucha para nosotros. Si hay un caso de organización democrática y de fuerza que ha logrado ser la piedra en el zapato del Estado mexicano durante buen tiempo, pues han sido ustedes. Entonces, para nosotros es un gusto escuchar y conocer algo de la experiencia organizativa que han tenido. Y me parece muy interesante el planteamiento que haces acerca de que no se quede como espacios de catarsis, sino que sean espacios de articulación y de organización. Vamos a tratar de darnos seguimiento. Esa precisamente es la idea de este foro. Y que, bueno, finalmente podamos no solamente compartir lo mal que nos ha ido y las experiencias negativas que tenemos, sino también los aciertos y ver de qué manera podemos sumar esfuerzos para que esta lucha que viene de hace mucho tiempo, ¿no? Esta lucha histórica por el reconocimiento del trabajo y la dignificación del trabajo docente a nivel nacional y en todos los niveles educativos sea por fin una realidad. Muchas gracias, compañero Víctor. Y a continuación tenemos en la mesa al compañero Ramón Castro, que es uno de los grandes ejemplos. Me gustaría escucharlos respondiendo a esta pregunta que lanzaba hace un ratito. ¿Cómo se vive o cómo vivir la docencia? ¿Por qué creen ustedes que vale la pena seguir siendo profesores a pesar de las circunstancias que estamos viviendo y de esta, parece que es una persecución, ¿no? Contra los profesores y que además pues no hemos logrado desarrollar una conciencia de clase, justo como ayer también lo platicábamos, que nos permita acuerparnos, que nos permita pues emprender la lucha de una manera pues más organizada y más sólida. ¿Ustedes qué opinión podrían compartirnos al respecto? ¿Alguno más de los ponentes quisiera responder a esta pregunta o planteamos las siguientes? Bien, si quieren planteamos las siguientes. Son dos preguntas que van dirigidas al profesor Víctor Rodríguez. Estas preguntas llegan del Facebook, compañero. Dice, profesor, ya que usted entra a las mesas en Palacio Nacional, ¿podría incluir en las mesas con Andrés Manuel López Obrador la basificación de los profesores en la Ciudad de México? Y la otra va exactamente en el mismo sentido y la plantea Ara Granados. Si tienen esa capacidad de diálogo de primer nivel, refiriéndose a la CENTE, tal vez podrían en un movimiento político apoyar la basificación de los profesores precarizados de las diferentes instituciones de la Ciudad de México. ¿Qué podría respondernos o comentar al respecto, compañero Víctor? Muchas gracias, compañeras y compañeros. Intento engarzar las dos preguntas que tenemos que seguir, aunque estemos en una etapa de precarización. Tenemos que seguir siendo maestros porque mientras haya escuelas de pie, no habrá pueblos de rodillas. Y las escuelas las sostienen los maestros en estrecha relación con los estudiantes, con los padres de familia, con el pueblo. Entonces, si tenemos esperanzas de acabar con la precarización
en el marco de los gobiernos neoliberales, post-neoliberales, socialdemócratas, con la característica de las demandas de la sociedad mexicana, si nos mintieron y creímos en Compañero, ellos, perdona si que te escuchamos el interrumpa. canto de sirenas Te y hoy... escuchamos muy cortado, compañero. Tal vez si cierras tu cámara, el audio mejore mucho para que te podamos escuchar de corridito. Gracias. Creo que se salió, ¿verdad? El compañero, es que me estaba saliendo un anuncio de que el ancho de su banda era muy bajo. ¿Sí se desconectó? Sí. A ver si ahorita logra volverse a conectar. Por lo pronto, les leo algunos de los mensajes que están en el Facebook. Espere, tenemos... Sí. Está el compañero Víctor conectado. Adelante, compañero Víctor, por favor, continúe. Si me escuchan, ya cerré mi cámara. Gracias, ya te escuchamos mejor. Algo pasó, cerré mi cámara, ¿sí? Decía entonces que tendríamos que seguir siendo maestros independientemente del régimen en que estemos viviendo. La educación basa, por lo tanto, mientras tengamos esperanza, los maestros tenemos que seguir siendo maestros. Pase lo que pase, llueva, truene, relaguee, tenemos que ir porque de la relación maestro-estudiante, comunidad, padre de familia, madre de familia, se puede construir una acción de trabajo para organizarnos comunidad por comunidad, parece a mí. Y respecto a la posibilidad de plantear la demanda en la mesa de negociación, con todo gusto yo quiero invitarlos a la próxima Asamblea Nacional Representativa del que se realizará de manera virtual el 27 de mañana en la mesa de negociación que se llevará a cabo con el presidente de la República el 9 de diciembre. Con todo gusto yo puedo exponer y apoyar la propuesta. El ACENTE es un conjunto de secciones, de colectivos. ¿Cuándo es la siguiente Asamblea Nacional, compañero? Creo que sigue teniendo problemas con el ancho de su banda, pero bueno, mientras se regulariza, tenemos algunos comentarios en el Facebook. Agradecemos mucho a quienes están siguiendo la Ya transmisión regresé, todavía desde el falta mucho. martes. Adelante, compañero, si quiere cerrar su participación. Concluyo por la dificultad que tengo para conectarme. Hay un poco de aire por acá. Decir el día 27 para presentarlos y ustedes hagan la solicitud. Que tienen problemas de precarización o que estamos viviendo este proceso de precarización. Y finalmente, debido a que tenemos problemas, ya quizá no podamos participar otra vez, invitarlos a que nos organicemos, a que no decaigamos, a que este ejercicio lo reproduzcamos, que hoy somos, hagamos un encuentro más amplio, más
coordinadora nacional, desarrollamos la organizativa, la pedagógica, la jurídica, política, lograr nuestras demandas. Ojalá y podamos en un futuro no muy lejano volver a platicar de la mía, es una actividad Sí, visibilizarnos ante los demás. Esa sería mi propuesta y mi conclusión, por si ya no puedo volver a compartir con ustedes porque tengo problemas de conexión. Un abrazo y cuídense mucho, todos y muchas todas. gracias, compañero. Pues nos estaremos poniendo en contacto para estar presentes en esta siguiente Asamblea Nacional de Representantes el próximo 27 de noviembre. Les decía, compañero Víctor Rodríguez, si es que ya pudo reactivar su micrófono, quisiera hacer su cierre, que creo que tenía muchas dificultades. Y si no, bueno, pues adelante, compañero Víctor. Sí, pues concluir en que este espacio, como otros espacios, nos pueden ayudar a articular las resistencias otras, a estar siempre atentos a las convocatorias para escucharnos a nosotros y a los otros, para articular la idea que cada quien tiene con las ideas y subjetividades de los otros. Es un espacio excelente para escucharnos, para reconocernos, para complementarnos y para organizarnos. Enhorabuena por este tipo de eventos y esperemos que no sea el único, sino que construyamos espacios donde cada quien busque con los demás la coincidencia y si existe diferencia, generar el debate respetuoso para construir mundos otros. Muchas gracias, compañeras. Un abrazo. Muchas gracias, compañero Víctor. Bueno, pues